Hola, buenos días, Pablo. Soy José Luis Otro. Barreto desde Las Palmas de Gran Canaria, de danzacanarias.online. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa y dedicarnos estos minutitos. ¿Cómo te encuentras bajo esta situación que está conmoviendo el mundo? Bueno, en comparación con lo que está sucediendo en España, la verdad que aquí lo llevamos muchísimo mejor. No estamos confinados estrictamente, podemos salir todos los días, a cualquier hora que deseamos, siempre y cuando mantengamos las consignas, ¿no?, del distanciamiento. Pero el miedo hace que estemos confinados, porque esto es una situación peligrosísima. Sí. Y yo tengo la suerte de que vivo a las afueras de Zurich, y bueno, pues tenemos bosques aquí alrededor, y pues tenemos un par de perros, y todos los días me doy un paseo por los bosques de alrededor y respirar aire puro y donde no haya mucha gente y muchos agobios. Bueno, aquí parece que han tenido suerte porque no están siendo desbordados los hospitales. Y bueno, siendo un país de 8 millones de habitantes, pues no les ha afectado tan dramáticamente como otros países o otras regiones de España, que no sé a qué se debe. Quizás porque la gente aquí, los suizos o los alemanes, son gente muy distante, o sea, no nos damos un beso cuando nos presentan a alguien, ni nos damos las manos, y en fin, guardan una cierta frialdad en las relaciones. Y no hay bares así que haya mucho cúmulo de gente, ¿no? Y bueno, y desde muy al principio, un poco después de cerrazón en España, ya prohibieron todas las aglomeraciones de público y personas, y trataron de atajarlo a tiempo. Hombre, yo creo que ahora es una temporada de recogimiento, digamos, para los bailarines y para los coreógrafos y los artistas en general, que es muy duro, pero yo creo que en los próximos años, los próximos 2 años, vamos a tener que cambiar el chip nosotros de cómo funcionar, ¿no? Estaba leyendo una entrevista de Antonio López en El País, muy interesante, y él decía que los artistas de por sí son gente que están habituadas a la soledad, ¿no?, a la creación en soledad. Entonces yo ahora lo veo como una época de recogerse y acumular ideas. Yo siempre en mis obras, por ejemplo, siempre necesitaba una media de 2 años de estudios, de lectura, de probar con vídeos, no sé, del trabajo de cerebro antes de meterme en un estudio, contratar a los bailarines, y tenías que hacer la obra en 2 meses, una producción de una hora de duración, ¿no? Involucrando a videoartistas, a gente de software, de robótica, y además de los ensayos diarios de los bailarines. Entonces yo propondría, y es lo que hago conmigo, de utilizar este periodo de confinamiento obligatorio para entrenar el cerebro. Y siempre digo a mis estudiantes que el bailarín no solo se tiene que entrenar físicamente, sino hay que entrenar el cerebro también, y el espíritu, ¿no? Claro. Y eso se hace leyendo, consumiendo mucha cultura, mucho arte, y ir preparando proyectos en el cerebro y en tu casa, ¿no? Cuando tú absorbes toda esa influencia en algún momento dado, lo tienes que soltar todo en una obra, ¿no? Pero primero tienes que obsesionarte con un tema, o con una música, o con una secuencia de baile. Y así es como funciona, por lo menos conmigo, ¿no? No es que la inspiración viene sola, así de repente, ¿no? Sino que eso es un trabajo muy, muy largo y muy pausado. Bueno, yo tuve una peripecia muy, muy particular, porque de jovencito, de 14, 16 años, estuve en un internado en Inglaterra, donde
además de aprender inglés, intenté sacar el bachillerato inglés y después regresé a Las Palmas y estuve en BUP 3 años mientras esperaba que me convalidasen los estudios, ¿no? Y al final de terminar el COU me dijeron, no, estos estudios no te podemos dar el bachillerato porque tus estudios de Inglaterra no están convalidados. Entonces yo estaba entre las disyuntivas tenía una novia entonces, me ofrecieron un trabajo de trabajar para la Peugeot ahí en la Paterna, y yo me dije a mí mismo, bueno, y esto es todo, esto es la vida, ¿no? Y en aquel entonces, estamos hablando con 18 años, yo todavía no conocía la danza, ¿no? Entonces le dije a mi padre, no, yo me marcho de aquí, me voy a Londres, intento terminar el bachillerato inglés y para poder hacer algo con mi vida, ¿no? Y entonces cogí las maletas y me fui a Londres de golpe y porrazo con 18 años. Y estando en Londres, tomando clases individuales para sacar dos asignaturas que necesitaba para sacar el COU inglés, unas chicas de allí, unas italianas, me llevaron a ver una película que era All That Jazz, de Bob Fosse. Entonces yo ahí con las coreografías y todo eso, se me abrió un mundo, ¿no? Que dije, coño, pues eso no estaría mal, la danza para mantenerme en forma, ¿no? Yo siempre fui muy deportista y me gustaba siempre la música mucho. Y a raíz de esa película me apunté en unos cursillos de jazz. Y tras la primera clase que tomé de jazz, yo dije, esto es lo mío. Y le pregunté a la profesora que daba las clases en ese momento cuál es la mejor escuela de Londres para hacerse bailarín. Me dijo, esta y esta, que era la London Contemporary Dance School o la Laban Center. Y me dijo, pero tú no podrás entrar porque no tiene base ninguna, ¿no? Entonces yo digo, bueno, audiciono para cuál es la mejor de esas dos, y de la London Contemporary. Dice, bueno, audiciono y entraré. Y audicioné y entré. Todo lo demás y me dediqué a eso. Yo dije, me importa un pimiento si termino en un cabaret, pero ya estoy harto de estudio y ahora esta es mi vida. Y dejé todo, mi novia en Las Palmas, todo lo dejé atrás para dedicarme a eso. Después, a raíz de eso, lo primero que hacía cuando regresaba a Las Palmas era tomar clases, pues yo tenía que recuperar todos los años en que no había hecho ballet, por ejemplo. Entonces mi primera clase de ballet fue realmente ahí en la Caja Insular, que Lorenzo Godoy tenía un estudio y invitó a un catalán a dar unos cursillos, y eso fue un verano, eso fue mi primera clase de ballet, fue ahí en Lorenzo Godoy. Después con los años, después falleció Lorenzo Godoy, con los años iba siempre con Helu Barbu. Cuando estaba en vacaciones me entrenaba con Helu. Y después él me invitó a mí y a mi esposa, todos los años me invitaba a dar los cursillos de danzas de Canarias, no me acuerdo cómo se llamaban los cursillos, pero eran navidades, ahí en el Cabildo, tuve muchos cursillos y bueno, eso fue durante muchos años. Y después en Lisboa también nos invitaba porque Helu organizaba también unos cursillos en Lisboa y fuimos durante 10 años, íbamos todos los veranos a dar clases ahí. Sí. Después más adelante ya, cuando ya estaba formado como coreógrafo, pues nos invitaron al Teatro Pere Caldós en el año 1997 con una obra Deus Ex Machina, que fue con la primera obra de danza y medios tecnológicos que realicé, la primerita de todas. La presenté allí en el ayuntamiento y después con el Teatro Cuyaj he tenido mucha relación. Es de los pocos teatros donde más obras he bailado, ¿no? Así, continuado, ¿no? Bailé producciones Marco 2001, después traje Corporis, traje 2000 Fábrica y traje 2047, o sea, 4 producciones en un mismo teatro
Sí, en el tu currículum. 2009 fue la última que presenté, sí. Sí, sí. Yo lo tuve claro desde que ya pude dominar mi cuerpo y tener una cierta técnica de danza, ya desde la escuela. Al primer año, a ver, en el 1984, o sea, a los 2 años de entrenarme, allí teníamos clases de coreografía y la profesora mía, mi tutora Nina Fonarov, ya me animó haciendo ejercicio, me animó a hacer mis primeras coreografías y desde la primera coreografía ya lo tenía claro que casi el aspecto de bailarín pasó a ser un plano secundario, pero lo mío era lo creativo, ¿no? Trabajar con los cuerpos, el vestuario, la iluminación, o sea, todo lo que es el teatro me fascinó y me ocupó toda mi vida, ¿no? Sí. Bueno, esto es un proceso larguísimo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que yo estuve en Londres hasta el 1988 y allí en Londres estaba muy influenciado por la danza americana, por Martha Graham, por Moselle Limón, Merce Cunningham. Toda esa generación iban mucho a Londres a bailar y nosotros como jóvenes pues nos influenciamos mucho por ellos. Y las obras que eran todas, bueno, es que en aquella época no existían inmóviles, ¿no? O sea que yo tengo una etapa que hice pues piezas como, llegué a hacer hasta piezas narrativas, como bueno, eso fue más adelante, un Macbeth, pero hice la casa de Bernarda Alba, hice piezas basadas en Lorca, piezas basadas en cuadros, ¿no? Ya en Madrid después hice una pieza basada en el cuadro de las Meninas de Velázquez, hice otra basada en Paul Klee. Lo que quiero decir que yo estuve como hasta el 1997, o sea, esos son 10 años haciendo piezas habituales, ¿no? Lo que se hacía hacer en aquella época, ¿no? O sea, con tu propio cuerpo, tratar de contar una historia y buscar una calidad de movimiento que hiciese constantemente referencia a la historia que estás contando, ¿no? Si es Bernarda Alba, pues eran movimientos más dramáticos y más de influencia de flamenco en fin, ¿no? Y después con Macbeth, pues lo mismo, ¿no? Eran pues, todo mucho más atacado, ¿no? Y siempre estaba buscando un poco un movimiento del lenguaje que reflejase la historia o el drama que quería contar, ¿no? Y después buscando una música también que hiciese reflejo, que hiciese el ambiente apropiado para una Bernarda Alba o para un Macbeth. O después el cuadro de las Meninas era trabajando mucho el espacio, ¿no? La relación de las figuras en el espacio, porque todo el cuadro de Velázquez es sobre el espacio y la luz, ¿no? Y los personajes están todos distribuidos en lo que se puede ser un teatro, un escenario. Sí. Y entonces, pues yo copié exactamente las Meninas de Velázquez como en el cuadro, incluso en Madrid nos hicimos los vestuarios que eran verídicos, auténticos, como en la época, ¿no? Los tutús, los zapatos estaban hechos como de la época, ¿no? Pues tenía una peluca, un bigote para interpretar a Velázquez y las infantas y todo eso. Y después busqué una música, pues, de un compositor local, Luis de Pablo, que formaba un contrapunto muy bueno de música contemporánea contra un cuadro del barroco español. Sí. Y solo entonces, cuando ya no podíamos trabajar en Madrid porque no teníamos trabajo y era una muy mala época para estar en Madrid y además Madrid llegó un punto que para mí que me resultaba muy ruidosa, no podía, lo que decía antes, no tenía el silencio suficiente para poder madurar una pieza, sino que había era la movida madrileña, había mucha juerga, ¿no? Demasiada distracción. Sí, y después cuando se terminó la fiesta de la Expo del 92 y de la Olimpiada y del Madrid Cultural, cerraron los grifos de la ayuda a la cultura y nos quedamos de la noche a la mañana sin trabajo alguno.
Entonces fue cuando conseguí trabajo aquí en Suiza, en una escuela, para dar clases, y me vine con mi mujer a Suiza. Y aquí también continuó esa estela de ese bagaje de Londres y de Madrid, pues continuó aquí en Suiza hasta el 97, que hice un Macbeth aquí, hice La vida es sueño de Calderón de la Barca, temas muy españoles, representé también Las Meninas de Velázquez aquí, y eran piezas todas como de media hora de duración, ¿no? Y entonces llegó un punto, bueno, la crítica de aquí también era un choque cultural, ¿no? Para los suizos, que viene aquí un español ahora a contarnos ahora historia de la cultura española realmente, ¿no? Y llegué a un punto que después de 20 años de estar tratando los mismos temas similares con la danza, que me dije, ahora mismo lo único que estoy haciendo es, si yo cojo una coreografía y le cambio el vestuario, le cambio la música y eso puede ser, la coreografía vale para todo, ¿no? El vocabulario de mis movimientos personales se me volvieron repetitivos y necesitaba un choque, algo que rompiese mis hábitos de cómo componer una coreografía, ¿no? Y en esa época fue cuando empezó el software, empezaron a salir los softwares y toda la invasión de la tecnología que comenzaba entonces, en el año 97, ¿no? Entonces me dediqué un estudio de un par de años de ver cómo yo podía aplicar eso a la coreografía, ¿no? Y de ahí surgió todo eso. A partir del 97 fue una investigación de cómo puedo yo utilizar los nuevos medios tecnológicos para crear una obra de arte. Sí, es lo que decía, es que yo me pasaba más tiempo, realmente años, preparando una pieza fuera del estudio que dentro. O sea, ya cuando llegaba al estudio ya estaba todo, los vídeos, la música, está todo ya puesto, y eso había que rellenar la coreografía con los bailarines, ¿no? Y eran 2 meses de coreografiar, pero 8 horas diarias, trabajar con los bailarines, y porque era muy complejo, ¿no? Pues trabajo con los bailarines también Sí. toda la idea era cortocircuitar mis movimientos, ¿no? Mi estilo, por así decirlo, para encontrar un estilo neutral que lo fabricásemos entre el bailarín y yo, ¿no? Utilizando la creatividad del bailarín y mía, ¿no? Que no estuviese dominado por mi manera de moverme, ¿no? Todos nos movemos distintos. Si tú ves una persona que conoces de espalda caminando por la calle de lejos, lo reconoces por cómo camina, por cómo se mueve, ¿no? Aunque no le veas la cara, ¿no? Eso era una forma de yo romper con mis hábitos, ¿no? Sí. Que has acumulado a través de tu entrenamiento. Si te entrenas en clásico o si te entrenas en Gaga o en eso, todo ese bagaje lo tienes ya en tu cuerpo, en tu consciente, está ya como que speichert, ¿no? Archivado, ¿no? Y ese, siempre que te pones a improvisar, aunque te pongas a improvisar, sale todo tu bagaje, ¿no? Y de esta manera, imitando lo que había creado yo con el software, ¿no? Totalmente formas aleatorias o secuencias aleatorias de movimiento, teníamos que nosotros, ese era el coreógrafo virtual. Yo tenía que interpretar esos movimientos y pasárselos al bailarín, ¿no? Pero detrás de toda esta idea, que puede resultar entonces como un marketing gag, ¿no? O sea, como ahora voy a venderlo como que yo hago tecnología, no era eso, era realmente una búsqueda de un nuevo vocabulario, ¿no? Realmente de un vocabulario vanguardista que no se hubiese visto hasta entonces, y no solo por ser vanguardista, ¿no? Por ser innovador, sino también reflejando en cómo nos va a influenciar la tecnología a los seres humanos.
utilizando esa tecnología que estaban viniendo, que estaban invadiendo nuestras vidas, ¿no? El ordenador entró en la casa y reemplazó al televisor, que era la tecnología anterior, ¿no? Los móviles entraron en nuestras vidas y reemplazó al teléfono de toda la vida, ¿no? Entonces todas mis obras han sido una reflexión sobre cómo afecta las nuevas tecnologías a la sociedad de hoy en día, ¿no? Y también una manera de meditar, como solo la filosofía y como solo la danza puede hacerlo, entre qué nos diferencia a los humanos de las máquinas y de los robots, ¿no? Eso empezó ya desde el año 2000, ya yo estaba muy, digamos que muy preocupado con esa temática, ¿no? En aquella época he estado leyendo muchísima ciencia ficción, y todos estos temas pues entraron muy profundamente en la danza y sobre todo por qué quiero yo hacer una obra o para qué, ¿no? Para un trabajo filosófico. Con Mad God 2001, que fue la primera obra que realmente creé en su totalidad utilizando el software, pues está basada en la película Stanley Kubrick 2001, Odisea en el espacio, cuya temática es que el ordenador de a bordo, HAL, toma control de los astronautas, ¿no? Y los astronautas tienen que luchar contra desconectar el ordenador a bordo para no morirse. Pues eso fue esa obra es emblemática porque está tratando de este tema, ¿no? Cómo afecta la inteligencia artificial a nuestras vidas, ¿no? Eso fue en el año 2000 y ahora es un tema que abarca todo, ¿no? 20 años después lo domina todo, los algoritmos nos dominan todas nuestras vidas. No solo que el ser humano está en el centro de todo esto, ¿no? Sino las tecnologías dominan de tal manera el espacio escénico, ¿no? En mis casos, y ya se trata de coreografiar no solo el cuerpo humano, sino coreografiar los vídeos en relación con la música, en relación con la secuencia de danza. Está todo hiper complejo, sincronizado, en base a esta filosofía, como todos los medios tecnológicos nos absorben nuestras vidas y nuestro espacio interior y exterior, ¿no? Además de agradecerte, ¿cuándo podemos volver a ver por las Islas Canarias algún trabajo de Pablo Ventura? Eso se lo tienes que preguntar al Teatro Cuyás, pero yo ya desde hace 10 años no me volvieron a invitar. Desde entonces hice Dancescapes, que fueron basados en los paisajes de Fuerteventura. Yo soy un enamorado de la isla de Fuerteventura, incluso vivo ahí cuando no estoy en Zúrich. Y después hice una obra grande basada en la película de Blade Runner que se llama Heliópolis, en el 2014. Sí. Y desde entonces ya no he vuelto a crear producciones grandes. Ahora me dedico a crear producciones para compañías, ¿no? Encargos nada más. Pero sí, lo veo difícil a menos que me invitasen de nuevo al Cuyás. Hombre, yo tengo un sueño quizás muy lejano, pero desde 10 años vengo con la idea de que me gustaría hacer un teatro, un espacio escénico, un centro cultural en la isla de Fuerteventura, a modo o inspirado por los festivales de verano, por ejemplo, que existen en toda Europa para la música clásica, como en Salzburgo y sobre todo en Bayreuth. Yo soy un fan de Bayreuth, he ido varias veces, donde se celebran o todos los veranos se ponen las obras de Wagner. Entonces, sueño con la idea un poco lejana de construir un espacio así en la costa, fuera de las grandes urbes, donde la gente vaya específicamente para ver puestas en escena de danza o de cine o de arte en general, exposiciones de arte, y que vengan a traer a un turismo a las islas que no sea solo de playa y
y sol, sino un turismo cultural como el que sucede en toda la geografía de Europa, desde Austria hasta Inglaterra. Es muy común que la gente vaya de vacaciones pues a consumir arte. Muchas gracias a ti. Encantado y es muy loable lo que estás haciendo, José Luis. Te doy ánimos para que sigas. Sí, espero no perderlos. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Igualmente, José Luis.